bienvenidos un martes más al podcast de ¿Qué onda con? Estoy muy contento de que estés aquí escuchando este episodio esta semana. Además, como ustedes saben, yo siempre me emociono de traer temas relacionados con la salud mental, la salud emocional. Es algo que ustedes ya han visto desde prácticamente el primer episodio de este podcast. Es un tema que a mí me emociona, me gusta investigar, prepararme y por supuesto cuestionar. Yo saben que siempre les he dicho, cuestionen. Si tienen dudas, exprésenlas, nunca se queden con esa inquietud, porque pues al final del día todos estamos aquí para aprender, ¿no? Y algo que yo no sé, a lo mejor alguien más sí lo sabe y entre todos podemos pues aprender juntos, ¿no? Y el tema de esta semana va muy relacionado a eso, pero antes de empezar, recordarles que pueden mandarnos su retroalimentación, ideas de temas que les gustaría que tratáramos en futuros episodios a través de nuestras redes sociales. Ya saben que siempre los enlaces están en la descripción, tanto las del podcast como las de los invitados, para que puedan contactarlos también si así lo desean. Y bueno, el tema de esta semana es ¿qué onda con la gestión emocional? Y para eso obviamente tenemos a un invitado. Él es Pablo Anza, es un psicólogo que se especializa sobre todo en jóvenes y adultos y además tiene una especialidad en clínica sistémica, así que el día de hoy va a compartir pues información, lo que él sabe, lo que él conoce con nosotros. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gio? Con mucho gusto, muy emocionado de estar aquí, con muchas expectativas de este programa. Te felicito por todo lo que has hecho hasta ahorita. Creo que es una gran labor de atreverse a hablar de muchos temas y pues bueno, muy emocionado de ser uno de tus invitados. Cuando quieras, yo siempre, ya saben que siempre lo digo en los episodios, pero es verdad. O sea, cuando tú quieras decir, oye, quiero tocar este tema, me interesa, el espacio está abierto. Y sobre todo en estos temas, ¿no? Que son como, si bien ya se ha dado la apertura a hablar un poco más de este tema de las emociones y la importancia que tienen en nuestra vida, creo que aún así existen ciertas como ideas que nos limitan mucho a poder expresarnos, ¿no? Porque no sé si te ha tocado escuchar estas expresiones o frases de no, es que ¿por qué sientes eso? O lo vas a superar rápido, o sabes que mejor contrólate, ¿no? Controla tus emociones. Y es como, pues sí, sé que debo controlarme, pero no sé por dónde empezar. Y el tema de la gestión emocional es algo que nos puede afectar en nuestra vida diaria si no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Sí, es verdad. Estas frases que de repente quisieran controlarnos desde afuera, precisamente el tema, ¿no? La gestión emocional, pues son muy, a veces, muy normativas, ¿no? Son cosas que nos hacen pensar de que estoy mal por sentir esto y dejar, o sea, no puedo estar expresándolo y menos sintiéndolo. Y en realidad, pues sí, quizás es una falta de incluir en nuestro lenguaje las palabras adecuadas para motivar a otros a que tengan una gestión emocional como mucho más natural, sin prisas, sin presiones, pero que podamos ayudar a los otros de alguna manera a que sean conscientes de sus emociones y de qué es lo que me toca hacer con esa emoción que tengo. Sí, de hecho, bueno, una de las ideas que yo tengo es como que vivimos en una sociedad a la cual le incomodan las emociones, tanto personales como externas, o sea, de otras personas. Cuando vemos llorar a alguien es como inmediatamente decimos, no llores. O a veces decimos, ¿en serio? ¿Por eso estás llorando? No tienes por qué llorar por eso. Es como nos creemos con este derecho de validar por qué sí vale la pena sentir y por qué no. Este trabajo como más egocéntrico, ¿no? De decir, no quiero expresar mis emociones con los demás porque a lo mejor esto es un sinónimo de debilidad, ¿no? De que soy una persona frágil. Cuando la realidad es que pues eres un ser humano y tal cual el humano siente. Para algo están las emociones ahí. Y quiero partir con esta pregunta de si existen las emociones negativas o no. Sí, de hecho es una pregunta que muchas veces escuchamos como las emociones positivas y las emociones negativas y qué cosas se vale sentir, qué cosas no. Y en realidad quizás deberíamos de partir desde el primer punto de vista de qué es una emoción, ¿no? O sea, como decías ahorita, por algo están, ¿no? Por algo las sentimos, no es imposible que algo que sea parte de nuestros mecanismos de nuestro organismo sea algo negativo constantemente, ¿no? Porque las emociones las sentimos todo el tiempo. Lo que pasa es que tenemos este concepto erróneo de que las emociones son positivas o negativas. Deberíamos de decir más bien, las emociones se pueden sentir como placenteras. ¿Es eso positivo o negativo que le agregamos nosotros? Son valores, ¿sí? Son ideas hasta cierto punto como una percepción que me da
la emoción frente a esa situación que estoy viviendo y yo la catalogo como positiva o negativa, pero no puede ser ni la misma emoción siempre positiva o negativa, ni para mí, y menos como compararme con los demás, ¿no? Cada situación de alguna manera es diferente. Cada emoción la asimilo o la enfrento de una manera diferente. Por eso en una misma situación yo puedo sentir incluso varias emociones, ¿no? ¿Y qué está pasando conmigo? Estoy sintiendo varias cosas, porque estas son las emociones. Son mecanismos automáticos muchas veces y hasta cierto punto inconscientes, ¿no? Yo no decido qué siento. Yo simplemente prendo el switch, digamos, de la emoción que todo mi ser, todo mi organismo, toda mi forma de ser necesita en ese momento sentir esa emoción para algo en específico. Y eso es algo que nos ayuda a entender por dónde va el tema de las emociones, cuál es el objetivo. Claro, y además creo que hay también una confusión allá afuera sobre lo que es una emoción y es un sentimiento, ¿no? A veces creemos que son como lo mismo, que es algo muy similar, pero la realidad es que hay una diferencia y a veces como no la conocemos, pues tendemos como a mezclar estos conceptos. Entonces, en palabras lo más sencillas posible, ¿cuál es esa diferencia que existe entre una emoción y un sentimiento? Es importante hacer esta diferencia, como tú dices. Las emociones son automáticas hasta cierto punto inconscientes, ¿sí? Como son mecanismos que se activan ante una situación concreta específica. Las emociones son intensas pero de corta duración, ¿sí? Y los sentimientos son mucho más largos, son menos intensos, ¿sí? Podemos durar mucho más tiempo teniendo un sentimiento en nuestro interior y de alguna manera son internalizados, es decir, yo los puedo pensar, los puedo ir como entendiendo durante el tiempo, y así como para hacer una gran diferencia, yo puedo estar feliz en mi vida, sí, como sentimiento de vida, tener este sentimiento de que todo va bien, pero puedo estar súper enojado por algo concreto que acaba de pasar, ¿no? Y eso es una emoción. O puedo estar muy triste porque me pasó algo o le pasó algo a alguien, ¿no? Y eso es una emoción, pero al ratito se me pasa y sigo teniendo esta sensación de que estoy bien, ¿no? O de que soy feliz. Yo siento, ahorita tú me corregirás si no o demás, pero creo que el primer paso es aprender a reconocer nuestras emociones, porque a veces no las conocemos, ¿no? Es como que a veces tenemos este concepto, ¿no? De, ya alegría, tristeza y demás, pero realmente no las conocemos porque no les damos el espacio para que hagan su trabajo, ¿sabes? Es como a veces decimos, estoy triste, y constantemente en redes sociales y demás nos dicen, no, aléjate de la tristeza, tienes que estar todo el tiempo súper feliz, siempre positivo, y es como, bueno, entonces como todos me dicen esto, rehúso o no le hago caso a la tristeza y entonces no me permito conocerla. Entonces, ¿cómo podemos empezar a relacionarnos con nuestras emociones sin juzgar? Por ejemplo, en esta emoción tan complicada que a veces no nos atrevemos a sentir o a manifestar, de que estoy triste. En realidad hay muchos matices, ¿no? O sea, existen las emociones básicas, que son las que de alguna manera todos conocemos: alegría, enojo, tristeza, disgusto, miedo, incluso sorpresa, ¿no? Son emociones básicas que se activan en el momento, pero detrás de las emociones básicas viene un montón de gama de emociones, ¿no? Es como si fueran los colores y luego tienen muchos matices las emociones. Decir que estoy triste es como decir algo muy general, ¿no? O sea, en realidad la tristeza no es tan pura, ¿sí? O bueno, cualquiera de las emociones le podríamos poner nombre y apellido, ¿no? Yo siempre digo eso, vamos a decir, estoy triste porque me siento frustrado, incómodo, solitario, me siento defraudado, me siento incapaz, desmotivado, etcétera, ¿no? Y ya ponerle ese segundo nombre o ese apellido a la tristeza o a cualquier otra emoción me ayuda a identificar casi que la solución, ¿no? Este meme de, pues si estás triste, ponte feliz, ¿no? O no estés triste, ¿no? Pues eso no sirve, ¿no? Pero decir, me siento frustrado. Bueno, ¿y por qué te sientes frustrado? ¿Qué te ha estado frustrando en este tiempo, ¿no? ¿Cómo puedes dejar de estar frustrado, ¿no? ¿O qué es lo que puedes hacer para sentirte de otra manera? A veces no necesitamos dejar de sentirnos de una manera,
sino buscar sentirnos o sentir otra emoción, ¿no? O simplemente sentir ese que estamos haciendo algo por nosotros. Si estás solo, o te sientes alejado, te sientes aislado, bueno, ¿cómo puedes gestionar esa emoción para sentirte un poco diferente, ¿no? Pues tal vez llamando a alguien, tal vez buscando ser escuchado, ¿sí? Etcétera. Y creo que es así, es un pantallazo de cómo podemos manejar un poco nuestras emociones, pero hay otras formas de hacerlo como mucho más detallada que igual y ahorita podríamos compartir. Para esas personas que todavía siguen como cuestionándose esta parte de por qué este tema es importante, ¿no? O sea, sé que las emociones están ahí y qué bonitas, pero ¿por qué las tengo que trabajar? ¿Por qué las tengo que gestionar? ¿Por qué no simple y sencillamente puedo tratar de evadirlas y no hacerles caso? Bueno, pues digo, creo que podríamos dar partido por ahí, ¿no? Para entender la importancia de las emociones. Las emociones, digo, si las pudiéramos definir desde un aspecto práctico, pues son las emociones, no son la síntesis de lo que sentimos, pensamos y de cómo queremos actuar. Es decir, como te decía hace rato, las emociones son mecanismos que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando conmigo, cómo estoy procesando esta situación que estoy viviendo, ¿sí? Este momento específico, y algo me quiere decir mi cuerpo, algo me quiere decir mi interior que quizás yo no he podido pensar con claridad. Las emociones no se generan espontáneamente. Las emociones son reacciones, ¿sí? Frente a una situación. Esa situación concreta puede ser para mí una novedad o algo inesperado que por lo tanto genera una emoción. Una vez que yo asimilo que hay algo nuevo para mí que estoy experimentando, pues es donde puedo sentir alegría, tristeza, y es ahí donde junto con la emoción tengo una sensación corporal y ahí yo puedo detectar de que, mira, estoy agitado, es porque estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo enojo. Y además, junto con la emoción vienen pensamientos, a veces tan automáticos que para hacer un mejor manejo de nuestras emociones. Si nosotros no atendemos la emoción, las sensaciones corporales que estoy sintiendo y los pensamientos no los hago conscientes, es posible que tenga alguna percepción equivocada o quizás distorsionada de la realidad o de cómo me siento y actúe por impulso, por instinto, actúe de una manera quizás que después me arrepienta, ¿no? Cuando alguien está muy enojado, no se hace consciente de esta gran emoción que puede estar sintiendo y dice, todo el mundo me cae mal porque esto que está pasando me tiene enojado, pero inconscientemente no procesa, simplemente está empezando a hervir así un caldero de emociones dentro de sí y termina siendo pues una acción que después, como con la mente un poco más fría, dice, ups, me equivoqué, no era por ahí. No quería hacer esto, no quería provocar estas consecuencias, ¿no? Es ahí que la gestión emocional cobra una relevancia súper importante. Cuando hablamos de gestión emocional, entonces estamos hablando de emociones, pero también de pensamientos, de sensaciones corporales y de comportamiento. De hecho, es súper interesante porque hace un tiempo estaba leyendo entre artículos y además que me encanta ahí investigar, que justamente decían esta parte de la emoción está ahí, pero lo que la detona, lo que la hace todavía más fuerte o hace que dure más es los pensamientos que nacen de ella, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, ¿cómo dices? El coraje, ¿no? Es decir, bueno, el enojo, estoy enojado y vienen todos estos pensamientos de que es que a lo mejor mi jefe no me entiende, es que el tráfico está horrible, es que la economía y demás, ¿no? Un montón de cosas que pueden abrumar la mente de cualquier persona y es justamente esos pensamientos lo que suman a que esa emoción sea todavía más grande y a veces no nos damos cuenta de eso porque es un trabajo que ya es como inconsciente, ¿no? Que ya lo tenemos interiorizado y decimos, claro, pues es que así tengo que pensar, así tengo que ver pues mi entorno, cuando la realidad es que a través de la gestión de estas emociones es que podemos como ver como el panorama completo, ¿sabes? Ver la foto entera y no nada más esa parte que nos afecta o creemos que nos afecta. De hecho, te diría que a veces las emociones se generan hasta por los mismos pensamientos, ¿no? Y no al revés. O sea, puede suceder de las dos maneras, ¿no? Pero a veces estas ideas que tienen nombre, ¿no? Estas ideas irracionales
porque no están siendo completamente adaptadas a la realidad, ¿no? Estas sobregeneralizar alguna situación o catalogar las cosas como distinto a lo que son, ¿no? Cuando tratamos de ponerle un poco más de conciencia a lo que estoy pensando, es posible que esa emoción que en otro momento surge de una manera como mucho más fuerte, más potente, si yo logro concientizar qué estoy pensando, así como por debajo del agua, sin darme cuenta a veces, si logro hacer eso, ese proceso, las emociones a veces son menos intensas y más fáciles de trabajar. No podemos controlar qué voy a sentir, es automático. Yo no puedo controlar la emoción como que se genere o no, ¿verdad? Pero lo que sí puedo controlar perfectamente es mis pensamientos. Es ahí como la gran tarea. Respira hondo y ya cálmate y ya se te va a pasar. A veces cuando estamos muy agitados, sí, necesitas primero bajarle niveles así a la agitación corporal, pero en realidad la verdadera gestión está en cómo veo la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que pienso de la situación? ¿Qué es lo que pienso que piensan los demás de mí? Porque muchas veces pensamos eso, ¿no? Que me están atacando. Cuando quizás un comentario general tal vez fue hacia ti, pero no necesariamente a toda tu persona. Y entonces tenemos que aprender a como diferenciar y ser muy objetivos, ¿sí? Con lo que pasa, para después yo también decir, bueno, ¿cuál es mi mejor comportamiento posible en esta situación? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta reacción, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces ahí no nomás es pensar en mí, sino también es pensar en el bien común, ¿no? ¿Cómo le va a ayudar mi comportamiento a esta discusión o a este problema o a esta situación? Y ahora viene la pregunta del millón, ¿no? Y es, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo entonces a ser consciente de mis emociones y a gestionarlas de la mejor manera? Porque a lo mejor nos dejamos llevar tanto por las emociones, somos muy como tal vez, no sé, impulsivos, o le damos tanto peso a las emociones que no sabemos cómo trabajarlas. Entonces, a primera instancia, ¿qué ejercicio o qué trabajo podríamos empezar a hacer en nuestro día a día para tomar conciencia de esto? Pues mira, hay muchas maneras de trabajar la conciencia emocional, digamos. Una muy fácil es pensar en retrospectiva, ¿sí? Es decir, lo que ya sentí, como traerlo al presente, ¿no? Y poner ejemplos reales de algo que me haya pasado en mi semana, en mi día, ¿sí? Y entonces anotar de que, a ver, esta situación que me trajo como de alguna manera problemas, ¿qué fue lo que pasó? Digo, antes de que estallara el problema, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que pasaron antes de que yo estallara? Y porque estamos hablando de gestión personal, ¿no? No de cómo los demás tienen que empecé a sentir, tanto emocionalmente como corporalmente en el cuerpo, ¿sí? Y qué pensé alrededor de esa emoción y de esa situación, ¿sí? O sea, hacer el ejercicio hacia atrás de que, a ver, pues, ¿qué pensé? No, pues que me estaba atacando, que o se estaban burlando de mí, o que nadie me hizo caso, ¿sí? Y etcétera, ¿no? ¿Cómo reaccioné? Y entonces tratar de hacer el ejercicio, bueno, ¿cómo pude haberme sentido mejor corporalmente, emocionalmente? ¿Qué pude haber hecho para bajarle 2 rayitas? Y sobre todo, ¿qué de lo que pensé puedo reformular ya en frío para sentirme como más objetivo ante la situación? También está esta parte de saber pedir ayuda, o sea, saber cuando a veces a lo mejor se me está saliendo de las manos y está bien, o sea, no pasa nada, porque a veces no, como dices, no podemos tener tal vez el control de todo, o no sabemos al inicio tener el control de todo, pero para eso hay gente que te puede ayudar y que te puede guiar, y siempre está bien pedir ayuda. Siempre ha sido algo que hemos hecho en el podcast. Sí, definitivamente hay momentos en la vida en que se nos escapa un poco de control las cosas. Pedir ayuda
o dejar recibirse la ayuda es importante. Sentir esta red de apoyo también nos hace sentir que tenemos aliados, ¿no? Al final ya de cada episodio tenemos ya una sección muy conocida, la frase de la semana. Y entonces no sé si tú tengas, por ejemplo, alguna frase o alguna reflexión con la que te gustaría dejar a la gente que nos escucha. Pues yo veo las emociones como un vehículo. Sí, son quizás como las ruedas que me ayudan a ir por la vida, pero el conductor soy yo, ¿no? El que decide la dirección hacia dónde ir, cómo actuar, ¿no? Qué hacer y qué no hacer, soy yo, ¿no? Las emociones me van a acompañar siempre y me van a proporcionar como esa movilidad, ¿no? Las emociones son entonces esa capacidad que tengo para entender mi realidad, al igual que mis pensamientos. Las emociones son súper importantes para la vida. Y dinos, Pablo, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Si de pronto alguien que nos está escuchando quiere acercarse contigo para trabajar este tema o cualquier otro, ¿dónde te pueden encontrar? Pues bueno, ahí pueden seguirme en Instagram, como @psicólogo Pablo Anza, y pues ahí a través de un mensaje nos podemos contactar y poner de acuerdo. Pues ahí los invito a que me sigan o a que me busquen en caso de que quieran trabajar algún tema. Claro, ya saben que tanto en pantalla como en la descripción van a estar los usernames o los links correspondientes para que ustedes puedan contactar a los invitados. Y gracias a ti, yo, por haber tenido ahí el acercamiento, la confianza y sobre todo por la invitación. Me voy muy contento, muy emocionado y sobre todo pues muy dispuesto a seguir trabajando. También gracias y felicidades sobre todo por este trabajo que has estado haciendo ya durante mucho tiempo. Y bueno, amigos, también a ustedes ya los dejamos descansar durante el día de hoy. Recuerden que el próximo martes nos escuchamos aquí en ¿Qué onda con?